Bienvenidos, somos la familia vallejiana número 2, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión vamos a presentar un storytelling basado en el cuento Los Cainas, del autor peruano César Vallejo, cuya trama principal se trata de una historia de involución y delirio. Un pueblo entero que es atacado por una epidemia de locura colectiva, donde sus habitantes se transforman en simios. También nos refleja la dura realidad que se vive en la actualidad de pobreza, desigualdad y violencia y la situación de opresión vivida por grupo de personas. En 1911, Vallejo fue a matricularse a la Universidad de San Marcos en Lima con la ayuda de su padre y de su hermano, pero tuvo que dejarlo debido a problemas económicos. A su vez, en 1912 trabajó como asistente de caja para poder financiar sus estudios. Sin embargo, en 1913 dejó su trabajo y se trasladó a Trujillo para estudiar letras en la Universidad Nacional de Trujillo, donde finalmente en 1915 obtuvo su título de bachiller y su tesis impresionó al jurado con una puntuación de 19 puntos. En lo personal, es admirable la forma en cómo Vallejo estaba decidido a poder salir adelante, a pesar de los obstáculos que enfrentó en ese entonces. De acuerdo con López y Aguilar, César Vallejo enfrentó dificultades económicas que le impidieron estudiar, pero trabajó como asistente de cajero, que tiempo después lo dejó y logró ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo, donde se graduó en 1915. Actualmente hay muchas personas que se enfrentan a desafíos similares al no contar con los recursos para poder estudiar y deben buscar un empleo para poder costear sus estudios. En su historia destaca la perseverancia, ya que nunca se rindió a pesar de las adversidades que no lo dejaban estudiar. Para finalizar, lo que podría sugerir es que si deseamos alcanzar nuestras metas, debemos esforzarnos y debemos encontrar soluciones a los obstáculos en vez de rendirnos. El emprendimiento cultural busca aprovechar las oportunidades que brindan la globalización, los avances de la tecnología y la expansión de Internet para generar nuevas soluciones dentro de la industria cultural. También combina innovación y creatividad para el desarrollo, iniciativas que adapten a los nuevos hábitos de consumo y forma de relacionarse con la cultura. El programa transcultural de la UNESCO apoya a los jóvenes artistas y profesionales de la cultura caribe que les brinda conocimientos y habilidades tecnológicas y comerciales para el diseño y desarrollo del emprendimiento. Este programa ofrece recursos como mercadotecnia, finanzas, gestión de proyectos y marketing, y proporciona asistencia técnica y orientación para mecanismos de financiación internacionales. En resumen, el emprendimiento cultural es una oportunidad para innovar en el sector cultural, generar bienestar económico y social y aprovechar las nuevas tecnologías y formar parte de consumo para el desarrollo de proyectos y negocios relacionados con la cultura y la creatividad. El storytelling es una herramienta de comunicación que ha existido por siempre, que ayuda a contar cosas de manera efectiva. Es similar a una historia llamativa que conecta con la gente y hace que recuerden lo que les cuentan. En la actualidad, en el mundo digital, es importante en cosas como la publicidad, la enseñanza y el entretenimiento, porque atrapa y enseña y emociona a la gente. Su impacto en la vida diaria es muy claro y conciso. Para López, en el año 2017, nos indica que el storytelling es el arte de relatar historias, uno de los elementos de comunicación más poderosos que existen, multisensorial y multisoporte. Tiene una amplitud de géneros que agiliza su uso en sus relatos. Además, la llegada de Internet, la transformación en las redes sociales y el avance de dispositivos innovadores, además de la disponibilidad de herramientas de edición, han permitido a las personas compartir sus experiencias en diferentes medios, como podcasts, videos o blogs. Asimismo, para Redrado Martínez, en el año 2018, nos indica que el storytelling se basa principalmente en la creación de historias o relatos.
En este sentido, estas ideas destacan la relevancia constante de contar historias. Es la comunicación entre personas, cómo están experimentando cambios y ajustes en la era digital. Además, enfatizan cómo la tecnología ha expandido las oportunidades para expresar y compartir narrativas de forma creativa y exitosa. El análisis de los kainas trata de interpretarnos cómo eran los antepasados, cómo ellos podían salir adelante o sobresalir con esas dificultades que ellos tenían. Así como el escritor César Vallejo tuvo muchas dificultades para sobresalir o salir adelante, tener muchas metas, ser reconocido. Nos trató de decir las dificultades que ellos tenían en sus antepasados. El análisis contextual de los kainas se puede constatar con la vida de una mascota que de un momento a otro tiene que adaptarse a la vida silvestre para poder sobrevivir. Esto quiere decir que se sufre un cambio muy radical en ello, pero no por un gusto, sino por una necesidad, en este caso de poder sobrevivir. Asimismo, la vida da muchas vueltas. Lo que hoy en día es algo anormal, mañana puede ser muy común, o lo que hoy en día es algo desconocido, mañana puede ser muy conocido o hasta incluso llamativo. Otra cosa que se ve reflejado en los kainas es la empatía que hay que tener para tratar a las personas, ya que todos tenemos diferentes pensamientos o diferente manera de ver las cosas. Y en esta perspectiva, el valor que destaca César Vallejo es el respeto. Respeto de cómo explica la vida indígena para saber cómo se vive en el Perú profundo. Buenas tardes, le presentamos a la abogada Ruth Perla Otero, que estará participando en nuestro análisis acerca de la obra Los Kainas. Buenas tardes, familia vallejiana número 2. Gracias por la invitación a la presente entrevista y estaré atenta a las preguntas, señorita entrevistadora. La primera pregunta es, ¿cómo se abordan los temas de los derechos de las personas afectadas por la enfermedad mental en la obra, especialmente en el caso de Luis Urquizo y su familia? Bueno, en referente al tema de los derechos de las personas afectadas por la enfermedad mental, en el texto no se aborda directamente la cuestión de los derechos de las personas afectadas por enfermedades mentales. Sin embargo, se sugiere que Luis Urquizo y su familia son queridos y cuidados por los suyos. A pesar de su condición, esto podría reflejar un aspecto positivo en cuanto a la aceptación y el apoyo comunitario. Sin embargo, también se destaca que debido a la falta de cura oportuna, Luis Urquizo se agrava, lo que plantea cuestionamientos sobre la accesibilidad a la atención médica y el tratamiento para las enfermedades mentales en entornos rurales. La siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona la idea de la normalidad y la locura en la obra? ¿Hay alguna reflexión sobre la percepción de la cordura y la sociedad? Relación entre la normalidad y la locura. La obra explora la línea borrosa entre la normalidad y la locura. Luis Urquizo se percibe como patético y ridículo, pero él mismo se considera en sus cabales. Este contraste lo que plantea en preguntas sobre la subjetividad de la cordura y cómo la sociedad etiqueta a las personas que no se ajustan a ciertas normas de comportamiento. Entonces, esto refleja la creencia compartida por la familia de Luis Urquizo. De aquí ellos se imaginan que son monos, reflejan la relatividad de la realidad y cómo las percepciones individuales pueden diferir de la norma social. Bien, nuestra última pregunta es, ¿se refleja alguna cuestión legal relacionada con la responsabilidad de la comunidad o la sociedad en el cuidado de las personas con enfermedades mentales, en un entorno tan rural como lo es el pueblo Kainas?
Bueno, en cuestiones legales y responsabilidad comunitaria, el texto no aborda explícitamente cuestiones legales relacionadas con responsabilidad de la comunidad o la sociedad en el cuidado de personas con enfermedades mentales, entorno rural, como el pueblo de Caina. Sin embargo, sí se puede interpretar que la falta de acceso a una cura oportuna y la posterior agravación de la demencia de Luis Urquizo plantean preguntas sobre la atención médica y el papel de la sociedad en garantizar el bienestar de las personas con enfermedades mentales. Pero teniendo una opinión crítica, de acuerdo, contrastando con la realidad, si nosotros remontamos a la actualidad, existe una ley que protege a las personas que padecen discapacidad absoluta. Bueno, de acuerdo a esta normativa es la ley 29973 para que las personas no sean vulnerados sus derechos y tengan un acceso a los centros como hospitales, ¿no? Que puedan ser atendidos sin discriminación y también sin que se les afecte sus derechos. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo crees que el estigma social hacia la enfermedad mental que refleja en la historia? Bueno, el estigma social se refleja por el modo de comportamiento, cómo las personas trataban a los demás por tener ese problema. Ya. ¿Qué implicaciones psicológicas podría tener el narrador al enfrentarse a la enfermedad mental de sus seres queridos? Un posible trauma, ya que nunca había presenciado que alguien cercano a él tenga este tipo de problemas. La obra utiliza la metáfora de que los habitantes de Caina se creen monos. ¿Cómo podría interpretarse esto desde una perspectiva psicológica? Bueno, las personas tienden a comportarse según su entorno o visualizar cómo se comportan las demás personas. Es por eso que yo considero que las personas de Canvas se comportaban así porque vieron el comportamiento de las primeras personas que tenían este problema de las enfermedades mentales. Bien. Muchas gracias. Luis Urquizo, un hombre que alardeaba de su caballo de 4 cascos negros, intervenidos hacia arriba. Él corrió, saltó el dintel de la puerta y desapareció rápidamente. Con ello se confirma su perspectiva diferente. Hablaba con frases inconexas, guillotinaba sílabas, escribía adjetivos, gesticulaba, se reía. Luis Urquizo era considerado patético, ridículo, sugestionaba y era capaz de contagiar su locura. Continuó viendo las cosas al revés, trastocándolo todo a través de sus 5 lentes ahumados de grandes y pequeños. Años más tarde, Luis Urquizo, por falta de cura oportuna, se agravó. Su demencia llegó a grados extremos, convirtiéndolo en un hombre capaz de reír ante el dolor y llorar ante el placer. Un día, el narrador se cruzó con Luis Urquizo. Por azares del destino, se resbaló y su antebrazo chocó con él. En ese momento, Luis Urquizo, con una expresión sarcástica y una voz colérica, protestó, llamándolo loco, y con ello confirmó que Luis Urquizo se creía a sí mismo en sus cabales. Él pertenecía a una familia numerosa de Caina. Debido a su enfermedad, era muy querido por los suyos, quienes le prestaban toda suerte de atención y cuidados. Así como Luis Urquizo, consideraban a todos sus parientes como locos, teniendo todos una misma idea, una misma lógica. Todos ellos se creían monos, como tales vivían. Una noche, el narrador fue a ver el estado de los parientes locos, y en la casa solo encontraron a la madre de Urquizo. Al verlos, chilló agudamente con una expresión de ferocidad, pareciendo furiosa, pero en realidad los ignoró por completo, comenzando a desplazarse y rascarse los brazos, y decidieron retirarse. El narrador, luego de un tiempo de 6 años en los que no visitaba a sus padres, decidió ir a verlos ante la ausencia de noticias suyas. Cuando llegó a Caina, se quedó muy impresionado porque en todas partes había un descuido y destrucción inexplicables, siendo apenas el atardecer y no se veía ningún transeúnte, sintiéndose algo raro en su pueblo. Apenas cruzó las primeras esquinas, sus nervios estallaron golpeados por una súbita impresión de ruina. Sin darse cuenta, las lágrimas salieron de sus ojos. Al llegar a su casa, se puede escuchar que desde la entrada unos gritos como de enfermos que ululasen en medio del delirio y la fatiga. Entonces lo invadió un presentimiento tan superior
que lo confundió con certeza de lo que intentaría después. Llamó yendo a todas las puertas de las habitaciones que estaban abiertas. Se dirigió de corredor a corredor, de aposento en aposento, silencio en silencio, pero nada, solo los gruñidos parecían acompañarle. Una señal de vida más. Precipitadamente y guiado por secreta atracción, llegó al granero. Al acercarse a la puerta de su hogar, observa cómo el comportamiento de su padre se ha convertido en el de un mono. El padre no reconoce al narrador y actúa de manera salvaje y agresiva. A pesar de los esfuerzos del narrador por establecer una conexión, su padre parece tener momentos de claridad, pero luego regresa a su mente enferma. El narrador se da cuenta de que su padre, su familia y su pueblo han sido afectados por una locura que los hace actuar como animales. Y termina retirándose y yéndose para siempre. En el cuento Los Cainas de César Vallejo se nos presenta un relato profundamente impactante sobre la transformación de una familia y una comunidad entera. A través del narrador, el lector es testigo de la sorprendente evolución de la salud mental de Luis Urquizo y sus familiares en el pueblo de Caina. No solo se cuenta una historia de pérdida y desesperación, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la empatía y la comprensión hacia aquellos que luchan contra enfermedades mentales.